Imagina vivir en un mundo donde pensar es peligroso. Donde hacer preguntas, buscar respuestas, o simplemente dudar puede llevarte al fuego. No es una metáfora. Es literal. Durante siglos, en Europa, miles de personas fueron quemadas vivas por tener ideas distintas, por leer libros prohibidos, por hablar de Dios de otra manera. La Inquisición no fue solo un error histórico, un exceso de fanatismo o una página oscura que ya pasó. Fue una máquina, una estructura minuciosamente diseñada, alimentada por miedo y sostenida por poder absoluto. Su objetivo no era castigar pecados, sino eliminar la libertad de pensamiento. Donde había razón, ellos veían amenaza. Donde había filosofía, veían herejía. Spinoza nació justo en ese mundo. Un siglo XVII aún marcado por el terror inquisitorial, aunque disfrazado de legalidad. Y aunque él vivió en la tolerante Ámsterdam, el eco de las hogueras aún resonaba. Sabía perfectamente lo que pasaba cuando alguien se atrevía a decir que Dios no es un juez con barba, sino la naturaleza misma. O que la Biblia no es un contrato divino, sino un texto humano, interpretado con miedo. Muchos filósofos de su época escribían con cuidado, con mil precauciones. Pero Spinoza, no. Su mente era afilada como una cuchilla, y no conocía el lenguaje del miedo. Decía lo que pensaba, aunque supiera que, en otro lugar o tiempo, esas palabras lo hubieran llevado a la tortura o a la muerte. Su sola existencia, con sus ideas, era un desafío directo a la lógica de la Inquisición. Y aquí está la gran paradoja: el sistema inquisitorial se justificaba como protector de la verdad, pero en realidad, su función era proteger el dogma. La verdad no necesita tortura para sostenerse. Si una idea necesita silenciar al otro, ¿no será porque teme caer al primer argumento? La Iglesia sabía que la razón era su mayor enemigo. Y por eso usaba el miedo como escudo, como lanza, como pared. Los procesos inquisitoriales eran espectáculos de humillación. Desde la denuncia anónima hasta la confesión arrancada con gritos y sangre. Pero el objetivo no era solo castigar. Era convertir al individuo en una prueba del poder del sistema. Romper su voluntad, borrar su dignidad, para que el resto mirara y aprendiera: pensar te puede costar la vida. Spinoza jamás fue juzgado por la Inquisición. Pero imaginemos por un instante que lo hubiera sido. Que sus manuscritos cayeran en manos del Santo Oficio. Que un teólogo lo interrogara sobre su afirmación más escandalosa: Dios es naturaleza. ¿Qué respuesta tendría un sistema basado en la autoridad vertical, cuando se enfrentara a una mente que no cree en autoridades, sino en causas y efectos? La tortura no era un error. Era parte del guión. Si alguien resistía, se apretaban más las sogas. Si alguien mentía, lo llamaban obstinado. Si decía la verdad, se tomaba como prueba de culpabilidad. Un juego sin salida, donde el único final aceptable era la rendición absoluta. Pero Spinoza no creía en rendirse. No era un mártir, no buscaba la cruz. Simplemente no aceptaba vivir una vida donde no se pudiera pensar con libertad. Esa obstinación lo hizo peligroso. No porque tuviera un ejército, ni porque incendiara iglesias, sino porque encendía mentes. Y eso, para el poder inquisitorial, era el verdadero fuego que temían. Lo más aterrador no era la pira. Era el silencio. La autocensura. El miedo a pensar lo que uno realmente piensa. La Inquisición no solo mataba cuerpos. Mataba preguntas. Mataba posibilidades. Mataba futuros. Y hoy, siglos después, ¿realmente estamos tan lejos de ese mecanismo? ¿Cuántas ideas se callan por miedo al juicio social? ¿Cuántas voces se silencian por no seguir el dogma cultural de turno? Tal vez la Inquisición no tenga ya tribunales. Pero su sombra sigue viva en cada rincón donde la razón es vista como amenaza y no como puente. Spinoza fue llamado hereje. Pero en su silencio sereno y su escritura clandestina, estaba construyendo una rebelión pacífica. No con armas, sino con conceptos. No con gritos, sino con claridad. Y esa claridad sigue ardiendo, como una vela en la noche más larga. El problema más profundo de la Inquisición no era la tortura, ni siquiera la muerte. Era la destrucción del alma pensante. El momento exacto en que una persona dejaba de confiar en su mente, en su intuición, en su lógica, por miedo a que pensar fuera pecado.
Y esa era la victoria más silenciosa de la máquina de terror, crear una sociedad que ya no necesitara ser vigilada, porque se censuraba sola desde dentro. En ese contexto nació Baruch Spinoza. Un niño que escuchaba las historias del Antiguo Testamento, que recitaba oraciones en hebreo, que aprendía la ley religiosa como quien aprende el mapa del único mundo posible. Pero en su cabeza algo no encajaba. ¿Cómo podía un Dios perfecto ser celoso, vengativo, voluble? ¿Cómo podía un creador eterno actuar como un dictador humano? Las preguntas eran veneno para la estructura. Su comunidad lo notó. A los 23 años fue expulsado de la sinagoga con una maldición pública, que nadie le hablara, que nadie lo ayudara, que fuera como si estuviera muerto. No fue la Inquisición católica, pero el mecanismo era similar: castigo ejemplar, aislamiento, terror comunitario. Todo para apagar la chispa del pensamiento libre. Spinoza no respondió con odio. No buscó venganza. ¿Se fue? Se fue a vivir solo, a trabajar con sus manos puliendo lentes, a escribir en secreto lo que no podía decir en voz alta. Y en esa soledad voluntaria, su mente se volvió una luz silenciosa que iluminaba lo que muchos temían ver: que la religión organizada, más que acercarnos a Dios, nos separaba de lo divino. Porque para él, lo divino no estaba en las catedrales, ni en los libros sagrados, ni en los ritos. Estaba en la estructura misma de la realidad. En la coherencia de las leyes naturales. En el cuerpo humano, en el cielo estrellado, en el movimiento de una hoja al viento. Dios era naturaleza, y todo lo que existía era una expresión de esa única sustancia infinita. Imagina lo que eso significaba para la teología de su tiempo. Si Dios no era una persona con voluntad, no había milagros, ni pecados, ni castigos divinos. Todo tenía una causa. Todo seguía una lógica. La fe, entonces, no era obediencia ciega, sino comprensión. Y esa idea era dinamita bajo los cimientos de toda religión autoritaria. ¿Y qué hacía la Inquisición con esa clase de ideas? Las destruía. No por falsas, sino por peligrosas. No porque no tuvieran argumentos, sino porque abrían puertas. Porque si una persona descubría que podía pensar por sí misma, pronto se daría cuenta de que el poder de los sacerdotes dependía del miedo. Que la fe verdadera no necesita verdugos. Spinoza nunca fue quemado, pero sus libros sí lo fueron. Su nombre fue borrado de los registros, silenciado, convertido en tabú. Durante siglos, apenas unos pocos se atrevían a leerlo, en susurros, con libros escondidos entre ropas o bajo suelos de madera. Como si se tratara de un crimen. Como si leer fuera una traición. Pero eso mismo prueba su valor. Porque lo que el poder más teme es lo que no puede refutar. Y a Spinoza no se le podía atacar con argumentos. Sus ideas eran precisas, lógicas, casi matemáticas. No decía, creo esto. Decía, esto se deduce necesariamente de aquello. Y ahí radicaba su peligro. Porque una idea demostrada, no necesita violencia para imponerse. Y, sin embargo, la Inquisición seguía actuando. No solo en los tribunales. En las casas, en las escuelas, en los mercados. El miedo era un hábito. Una segunda piel. Un silencio que se pegaba a las paredes. La gente aprendía a no preguntar, a repetir, a mirar al suelo. Porque todos sabían, sin necesidad de que se dijera, que pensar podía costar demasiado. Spinoza rompía ese silencio con su sola existencia. Un hombre que no gritaba, que no lideraba multitudes, pero que pensaba con una claridad que desarmaba los discursos. Un filósofo que decía que la libertad no era hacer lo que uno quiere, sino entender por qué uno quiere lo que quiere. Que la verdadera religión era amar la verdad, aunque duela. Y eso, para los inquisidores, era herejía en su forma más pura. Porque era una fe sin miedo. Un camino sin templos. Una espiritualidad que no necesitaba mediadores. Spinoza no decía que Dios no existía. Decía que Dios era tan real, tan presente, que no necesitábamos imaginarnos un trono en el cielo. Bastaba con abrir los ojos. Imagina lo que hubiera ocurrido si Spinoza hubiese comparecido ante un tribunal inquisitorial. Le habrían pedido que negara su visión de Dios como naturaleza. Que dijera que la Biblia es infalible, palabra por palabra.
Que confesara que la razón humana es limitada, que debe someterse a la fe. Pero Spinoza no mentía. Y por eso lo habrían condenado. No habría servido de nada explicar que su idea de Dios era más profunda, más coherente. No habría servido de nada mostrar que su ética no incita al caos, sino a la comprensión. Porque la Inquisición no buscaba entender. Buscaba obediencia. Y lo que no se sometía, debía ser destruido. Y aquí es donde se revela la verdadera naturaleza del sistema inquisitorial. No era solo un error del pasado. Era un experimento de control total. Un laboratorio del miedo. Y sus mecanismos siguen vivos cada vez que una sociedad persigue al que piensa distinto. Cada vez que se censura una idea por ser peligrosa, no por ser falsa. El legado de la Inquisición no son solo los archivos polvorientos o los instrumentos de tortura en museos. Es la sospecha ante el que pregunta. Es el desprecio hacia el que duda. Es el silencio impuesto en nombre del orden. Y frente a eso, Spinoza es una resistencia viva. Un recordatorio de que el pensamiento libre no necesita permiso. Pero lo más inquietante de todo era esto: la máquina inquisitorial no necesitaba estar siempre activa para funcionar. Había logrado algo más eficiente que la vigilancia externa. Había sembrado un inquisidor dentro de cada conciencia. Aquel que duda de su propio juicio, que se calla antes de terminar una frase, que siente culpa por pensar diferente. Y ese inquisidor interno era casi imposible de desterrar. Spinoza entendía eso. Sabía que no bastaba con denunciar la opresión externa. La verdadera libertad debía comenzar en el interior. ¿Qué significa pensar libremente si en el fondo temes tus propios pensamientos? ¿Qué significa ser racional si has sido educado para desconfiar de la razón? Por eso su filosofía no era solo una teoría sobre Dios y el mundo. Era una pedagogía de la mente. Una manera de curar las heridas invisibles que deja el dogma. No basta con salir del templo si el templo sigue dentro de ti. No basta con renunciar al credo si todavía temes el castigo por renunciar. Spinoza invitaba a mirar el miedo de frente. A diseccionarlo con la misma calma con la que un naturalista observa una flor. ¿De dónde viene esta angustia? ¿A qué imagen obedece? ¿Qué idea le da forma? Y poco a poco, con esa cirugía paciente del pensamiento, mostraba que el miedo no es eterno, ni absoluto. Es una construcción. Un hábito. Y como todo hábito, puede ser superado. Esa era la gran herejía, enseñar que no debemos obedecer por temor, sino entender por amor a la verdad. Que la ética no nace de los castigos, sino de la comprensión de cómo funcionamos. Y que la religión, en su sentido más noble, no debería ser un manual de normas, sino una experiencia de conexión con el todo. Una mirada que reconoce lo divino en lo cotidiano. Imagina lo peligroso que resultaba eso en un mundo donde las leyes se justificaban con la Biblia, donde la moral se definía desde los púlpitos, donde la ciencia era vigilada por obispos. Spinoza no proponía un nuevo dogma. Proponía eliminar la necesidad del dogma. Eso era como decirle al poder: ustedes ya no son necesarios. Y el poder no perdona eso. La respuesta fue el silencio. Lo borraron de la historia oficial. Sus libros fueron prohibidos en países católicos y protestantes por igual. Se le llamó ateo, corruptor de almas, enemigo de la fe. Pero nadie pudo refutarlo con argumentos. Solo con etiquetas. Y eso, en cierto modo, fue su victoria. Porque mostró que la verdad no necesita gritar para resonar. Basta con ser. Con el tiempo, sus ideas encontraron eco en otros espíritus valientes. Filósofos, científicos, artistas que empezaron a sospechar que Dios no era un tirano celestial, sino una energía omnipresente. Que la razón no era enemiga de la fe, sino su forma más elevada. Que la libertad no era hacer lo que uno quiere, sino conocer las causas que nos mueven y aprender a actuar con sabiduría. Pero volvamos a la Inquisición, porque el eco de su sombra sigue entre nosotros. No es solo una historia vieja. Es un patrón. Una forma de pensar que sobrevive con nuevos disfraces. Hoy ya no se quema a los herejes, pero se los cancela. No se persiguen ideas con antorchas, pero se las ridiculiza, se las silencia, se las aísla. El dogma se ha vuelto más sutil, más tecnológico,
más democrático incluso. Pero sigue cumpliendo la misma función, evitar que pensemos por nosotros mismos. Spinoza, si viviera hoy, no sería un influencer. No gritaría en debates televisivos. Seguiría puliendo lentes, trabajando en silencio, escribiendo verdades que no buscan likes, sino claridad. Y por eso mismo, seguiría siendo peligroso. Porque su voz no seduce. Despierta. No da respuestas fáciles. Hace preguntas incómodas. ¿Quién se beneficia de que creas sin preguntar? ¿Quién pierde si tú descubres que la verdad no? ¿Qué pasaría si miles, millones, dejaran de temer al juicio divino y empezaran a actuar desde la comprensión de su lugar en la totalidad? Eso es lo que temía la Inquisición. Y eso es lo que aún hoy temen ciertos poderes. Por eso el pensamiento de Spinoza es más necesario que nunca. No para crear una nueva secta, ni para fundar una nueva iglesia racional, sino para recordarnos que el conocimiento es el único antídoto real contra el miedo. Que la libertad no se grita, se construye. Y que el mayor acto de resistencia es pensar con claridad en un mundo que se alimenta del ruido. Y tal vez por eso, cada vez que alguien abre sus libros, ocurre un pequeño milagro. No uno de esos que desafían la física, sino uno que transforma la mente. Una persona que entiende que no está separada de Dios, que no necesita intermediarios, que el universo no la juzga. Una mente que deja de obedecer por temor y empieza a comprender por amor. Esa persona, aunque no lo sepa, es el heredero de Spinoza. Pero incluso ahora, siglos después de su muerte, la figura de Spinoza no deja de incomodar. No está en las portadas de los manuales escolares, ni en los sermones, ni en los discursos de poder. Es un pensamiento que avanza como una corriente subterránea, invisible, pero capaz de mover montañas. Porque donde hay alguien que duda, que observa la realidad con curiosidad y no con miedo, ahí está Spinoza. No como un ídolo, sino como un espejo. Él no vino a destruir la fe. Vino a revelarla bajo otra luz. Una fe sin dogmas, sin templos, sin jerarquías. Una fe que no necesita rezos sino comprensión, que no se alimenta de milagros, sino de las leyes naturales, que no promete el cielo, sino la armonía con lo que ya es. Y eso, en un mundo acostumbrado a obedecer a cambio de esperanza, era una amenaza. Porque la esperanza, cuando está basada en el miedo, es una prisión. Una promesa que te ata, no que te libera. Spinoza desenmascaró ese mecanismo, mostró que muchas religiones mantenían su poder no porque fueran verdaderas, sino porque sabían ofrecer consuelo al precio de la obediencia. Y él no aceptaba ese trato. Decía que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en comprender por qué deseamos lo que deseamos. Que no hay mayor esclavitud que actuar sin saber por qué. Que pensar, en serio, es un acto revolucionario. Por eso su filosofía no es para las masas ni para los apurados. Es para los valientes. Para los que prefieren una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en su visión. No idealiza al ser humano, pero tampoco lo condena. Lo comprende. Sabe que somos pasión, confusión, deseo, miedo, pero también que somos capaces de claridad. Que hay una chispa en cada uno de nosotros que puede volverse llama. Que el universo, cuando lo mira sin superstición, se revela como un tejido perfecto, donde no hay castigos ni premios, sino causas, efectos y una belleza serena que lo impregna todo. Eso es lo que temía la Inquisición. No las blasfemias, no los libros, no las críticas. Lo que temía era ese tipo de libertad interior. Una que no puede ser torturada ni obligada. Una que, una vez encendida, no se apaga con amenazas. Por eso su máquina de terror estaba tan afinada, no para eliminar al cuerpo, sino para destruir el pensamiento. Pero Spinoza demostró que hay ideas que sobreviven a todo. Incluso al fuego. Y ahora, siglos después, su voz sigue hablando. No en forma de gritos ni de consignas, sino como un susurro persistente. En cada mente que se atreve a pensar diferente. En cada joven que no se conforma con las respuestas fáciles. En cada alma que busca la verdad no en lo alto, sino aquí, en la tierra, en el cuerpo, en la experiencia. Porque lo sagrado, decía él, no está más allá del mundo. Está en el mundo.
No en un paraíso perdido ni en un juicio futuro, sino en cada acto de comprensión, en cada gesto libre, en cada pensamiento claro. Por eso la filosofía no es un lujo intelectual, sino una necesidad vital. Es el arte de aprender a vivir sin miedo. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso. Has cruzado una línea invisible. Has visto lo que no se puede olvidar. Ahora te toca decidir qué hacer con eso. Puedes volver atrás, cerrar los ojos, fingir que nada ha pasado. O puedes seguir adelante, dejar que la claridad crezca, dejar que el pensamiento se afile, dejar que la libertad, no como eslogan, sino como práctica, entre en tu vida. No será fácil. Habrá dudas, soledad, incomprensión. Pero también habrá una alegría distinta. No la euforia momentánea, sino la satisfacción profunda de vivir en armonía con lo que es. De no mentirse más. De no depender de dogmas ni de promesas. De mirar al universo y decir, esto basta. Spinoza lo sabía. No dejó escuela, ni secta, ni iglesia. Solo dejó ideas. Ideas que, como semillas, esperan tierra fértil. Y tú, lector silencioso, quizás seas esa tierra. Si es así, riega esta semilla con curiosidad. Protégela con valor. Y déjala crecer a su ritmo, sin prisas ni miedos. Porque lo que nacerá de ahí no será una nueva fe. Será algo más poderoso, una mente libre. Y una mente libre, aunque esté sola, siempre es más fuerte que 1000 ejércitos del dogma. ¿Está en los libros sagrados, sino en la estructura misma del universo?